quiso decir Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 20, cuando dijo: así que por sus frutos los conoceréis? Cuando nosotros leemos este pasaje, muchas veces suponemos que Jesús se está refiriendo a cualquier creyente en particular, aunque hay algo que nosotros no podemos negar, y es que todo creyente es llamado a dar frutos. Por ejemplo, pueden ser frutos dignos de arrepentimiento, pueden ser frutos de labios que glorifiquen a Dios, etc. Pero el enfoque mío es: ¿a qué se refería Jesús realmente cuando dijo: por sus frutos los conoceréis? Y en eso los estaremos enfocando. Para comenzar, cuando nosotros leemos 2 capítulos antes, Mateo capítulo 5, versículo 1, nosotros nos damos cuenta de que Jesús, cuando vio la multitud, subió al monte. Y estando en el monte, vinieron a él también sus discípulos. Y estando ahí, él abrió su boca y empezó a enseñarles estas cosas. En Mateo capítulo 7, versículo 15, nosotros nos damos cuenta de que Jesús se está refiriendo a los falsos profetas. Esto dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 18 dijo lo siguiente: no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En Mateo capítulo 7, versículo 19, siempre Jesús refiriéndose a los falsos profetas, Jesús dijo lo siguiente: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y vuelve a decir Jesús: así que por sus frutos los conoceréis. Nota que Jesús usa la expresión lobos rapaces. Esto hace alusión a la falsedad de los falsos profetas. Es interesante también saber que cuando nosotros leemos la Escritura en Hechos capítulo 20, versículo 29, el autor de Hechos de los Apóstoles usa la misma expresión lobos rapaces. Y es interesante saber que cuando esta expresión se dijo, era que Pablo estaba en la ciudad de Mileto. Y estando él en Mileto, antes de despedirse, él mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para alertarles y advertirles contra estas personas que se iban a levantar entre la iglesia del Señor, y que ellos debían de estar como pastores, como obispos, velando la grey del Señor, la cual Cristo compró a precio de sangre. Se iban a levantar hombres que iban a hablar perversidades y que posiblemente iban a arrastrar también a los discípulos del Señor tras el engaño y la falsedad. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir de que todo aquel que dice ser profeta de Dios tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios. De lo contrario, de nada sirve decir ser profeta de Dios. Si todo aquel que se dice ser profeta de Dios no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, Jesús dijo lo siguiente respecto a esto en Mateo capítulo 7, versículo 22. Jesús dijo lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre y no hicimos muchos milagros en tu nombre? Mas sin embargo, Él, el Señor, le responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En Mateo capítulo 7, versículo 19 y 20, Jesús también dijo lo siguiente: así que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto quiere decir que todo aquel que dice ser profeta debe de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y debe de ser reconocido por sus frutos. Estos frutos revelan que realmente esta persona ha sido uno solo con Cristo, porque así dijo el Señor, que el que se une a Él, un espíritu es con Él. En Juan capítulo 15, versículo 1, Jesús habló las siguientes palabras a sus apóstoles antes de ascender a los cielos y les dijo lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará.
Pero todo pámpano que en mí lleve fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más frutos. Esto quiere decir que todo aquel que se dice ser profeta de Dios tiene que estar ligado a la vid verdadera, tiene que estar unido a Cristo para que así pueda producir frutos. De lo contrario, será quitado y desarraigado de la vid verdadera, la cual es Cristo Jesús. En conclusión, nosotros nos dimos cuenta que cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 20, así que por sus frutos lo conoceréis, vimos claramente, según las Escrituras, de que se refería a los falsos profetas que habían de surgir, ¿verdad?, después de su partida. Y esto lo hizo Jesús con el fin de alertar a sus apóstoles y que no descuidaran estas cosas, porque a lo largo de la historia o a lo largo de las Escrituras vemos de que surgieron muchos falsos profetas aún en tiempos del Antiguo Testamento. Entonces nosotros como iglesia debemos de estar alertas y vigentes a todas estas cosas.